¿Estamos o no enfrentando una crisis económica? ¿La cuenta corriente del país tiene fondos o nos debemos apretar el cinturón? Son las respuestas que queremos escuchar del hombre encargado de cuidar y administrar la billetera de Chile, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Bueno, en medio de semanas bastante agitadas en lo económico, estamos en la oficina del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ministro, gracias por recibirnos acá. Hola Mauricio, bienvenido. Si tuviera que definir el actual momento económico en una idea, en una frase. Yo diría que Chile está enfrentando vientos en contra de afuera, pero tenemos un buen barco y por lo tanto estamos bien preparados para esos vientos en contra. ¿Y qué le diría a aquellos chilenos, chilenas que hoy día sí están preocupados por su futuro económico, por lo inmediato? Bueno, Chile es un país abierto y por lo tanto lo que pasa en el resto del mundo siempre importa, ¿no? Pero tenemos que tener la tranquilidad que Chile ha hecho la tarea por muchos años y por lo tanto somos capaces de navegar estos vientos en contra de buena manera. Ahora, esta semana el Banco Central entregó su informe de política monetaria con cifras que a algunos sorprendieron. Bajo crecimiento, alta inflación. ¿Usted coincide con ese diagnóstico? La verdad es que es un hecho que la inflación se ha ido más arriba de lo que a todos nos gustaría. Yo sé que a la gente lo siente esto en el bolsillo, pero esto es un fenómeno transitorio. No va a durar por tanto tiempo y el Banco Central lo ha comunicado así. Y el crecimiento más bajo es cierto. Por un buen tiempo ya llevamos un crecimiento menor al que nos gustaría, pero también es importante poner en contexto esto. Otros países en la región están pasándolo mal. Nosotros estamos creciendo, la economía se está expandiendo, más lento de lo que nos gustaría sin duda. Y el Banco Central nos ha dicho que el próximo año vamos a crecer más que este año. Pero hay países que en la región ya están creciendo más que Chile. ¿Chile se está quedando atrás? No, Chile está creciendo dentro de la región como los mejores de la región. Hay países en la región en recesión. Eso no nos tiene que dejar tranquilos. Siempre hay que tener concentración en volver a poner el crecimiento encima de la mesa porque todavía es bajo el crecimiento y tenemos que hacer más cosas para que aumente. Claro, recordemos la proyección de crecimiento del Banco Central es entre un 2 y un 2,5%, pero el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, ministro, decía que Chile iba a crecer en la segunda parte del gobierno en tasas de un 5% anual. ¿Estamos en condiciones de lograrlo? El programa de gobierno decía eso, pero también suponía condiciones globales muy distintas. Hay que recordar que el precio del cobre, por ejemplo, cuando se hizo el programa de gobierno, era así algo como $3.30. Hoy día estamos $2.30. Entonces, hay un cambio bien sustancial de condiciones externas. Y eso ha llevado a que el gobierno responsablemente, y la presidenta nos ha instruido a todos, de ser muy cuidadosos en cómo gastamos, porque no vamos a tener todos los ingresos fiscales que suponíamos íbamos a tener. Y de ahí esta idea de gradualidad, de priorizar, hay cosas que va a haber que hacer más tarde, hay cosas que hacer un poco más lento, justamente porque somos un país responsable y la presidenta nos ha hecho énfasis en que gastemos con foco ciudadano. Eso quiere decir en las cosas que a la gente le importan como gobierno. Ya le voy a preguntar un poquito más de aquello, pero a propósito del programa de gobierno, este también dice que durante estos 4 años se van a crear, lo asegura, entre 600 y 650.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Todavía es posible? Es una meta difícil. Hoy día estamos creando 140.000 empleos en los últimos 12 meses. Dadas las condiciones externas, dado dónde está el ciclo económico, parece esa cifra muy alta porque claramente el crecimiento va asociado también con creación de empleo. La realidad cambia. Los gobiernos responsables se adaptan a esa realidad y tratan de mejorarla. Y ya que estamos hablando de realismo, ¿se va a alcanzar a recaudar lo que en algún momento se dijo se iba a recaudar por la reforma tributaria? Sí, la verdad es que yo puedo decirle a la gente la reforma tributaria va caminando en términos de recaudación en línea con lo que se esperaba. Por lo tanto, ese no es el tema porque uno tiene que gradualizar cosas. Es básicamente el crecimiento. La reforma tributaria, además, estamos en un proceso de simplificarla. Eso no debiera tampoco tocar en nada quiénes pagan y cuánto se va a recaudar. Y hay que recordar que esta es una reforma que, sí, al comienzo fue un poco no tan fantástica para algunas personas porque subieron el precio de los cigarrillos, de algunos licores, pero ahora empiezan a pagar las empresas más grandes, las que tienen más utilidad, más impuestos y la gente más rica. Y eso va en línea con lo esperado. A propósito de reforma tributaria, en una entrevista al Mercurio, el expresidente Frey dice que hoy se habla de corregir la ley tributaria y eso se hace porque solo se corrige lo que se hizo mal. ¿Se hizo mal la reforma tributaria? Estamos perfeccionando la reforma tributaria en una cosa muy práctica, que es simplificarla.
Hubo un acuerdo político transversal en la reforma tributaria, primero, 33 votos a favor en el Senado, 1 en contra. De todos los partidos, hubo un acuerdo transversal, desde el Partido Comunista a la UDI. Y lo que salió de ese acuerdo es un sistema más complejo de lo ideal. Y lo que estamos haciendo ahora, más que decir si estuvo mal hecho o bien hecho lo que se hizo, es que quedó un poco complicado. Y lo que vamos a mandar un proyecto de ley durante este año para simplificar algo que además va a afectar el 2018, ni siquiera el próximo año. La reforma va caminando como se esperaba ahora. El sistema que va a existir en 2018 requería, y este es el compromiso del gobierno de, si se quiere mejorar, simplificaciones que vamos a proponerle al Congreso. El mismo expresidente Frey manifiesta su preocupación por la actual reforma laboral en discusión, y él también dice, hay que hacerla bien o también va a haber que corregirla. Estamos haciendo todos los esfuerzos para hacer la mejor reforma laboral posible. Con la ministra Rincón, la presidenta nos ha pedido tener diálogos con muchas personas. En el comité político del gobierno hemos discutido esto mucho y estamos tratando de compatibilizar dos cosas. Tener una reforma laboral que reequilibre sustancialmente la cancha, en el sentido de que hoy día tenemos trabajadores que no tienen la misma fuerza en una negociación que los empleadores. Pero al mismo tiempo tenemos que tener sumo cuidado de que cuando uno hace eso, no afecte la capacidad de generar empleo, de inversión, y eso requiere, primero, mucho diálogo, y requiere compatibilizar varias cosas, y eso es un proceso en el que estamos tratando de perfeccionar las cosas que ya se aprobaron en la Cámara, que son un avance muy importante, pero de manera que justamente esta reforma ayude más que desayude el crecimiento. ¿Y quién le responde a aquellos que piensan que todas estas reformas, lo que generan, la sola discusión de ellas incluso, es incertidumbre, es desconfianza? Yo invitaría a la gente a tener más confianza en las instituciones de Chile. Tenemos un Congreso que discute, tenemos un Ejecutivo que discute con el Congreso, propone, y Chile necesita cambios. Yo creo que la percepción de que Chile puede vivir para siempre como está, sin ningún cambio, es un error. La gente nos ha demostrado una y otra vez que quiere un Chile distinto, con más oportunidades, más justo, y eso requiere cambios. Estos cambios muchas veces, en muchos países, generan ansiedades de corto plazo, y es natural que sean así. ¿De qué fin de mes usted tiene que presentar la ley de presupuesto? De hecho, ha estado trabajando durante estas jornadas en ello, ¿no? Y la presidenta, como sabemos, le pidió una visión lo más ciudadana posible, fueron sus palabras. ¿En qué se va a reflejar todo esto? Lo que nos encargó la presidenta es tener en cuenta las cosas que a las personas les importan más hoy día. ¿Seguridad ciudadana, por ejemplo? Seguridad ciudadana, sin duda, va a ser un tema que va a recibir más recursos relativos que otros. Salud es ciertamente otro, y no es solo salud en términos de cuántos hospitales, cuántas infraestructuras se hace, sino que también tener un foco, por ejemplo, en las listas de espera. Y educación, que es el área de cambios, de transformaciones más grande por lejos que estamos haciendo en este gobierno. Y por el contrario, ¿qué áreas se podrían postergar? Bueno, hay muchas otras áreas que van a tener que crecer poco. Por ejemplo. Bueno, los ministerios más grandes, ¿no es cierto? Hay muchos otros ministerios que han gastado más recursos en los últimos par de años que van a tener que hacerle espacio a estas otras áreas. Ministro, más allá de los datos que llaman al optimismo, digamos, y que usted nos ha entregado, hay gente que sigue preocupada también por lo que está ocurriendo afuera. Ya lo decía, el Fondo Monetario Internacional ve que el crecimiento global va a ser menor a lo esperado, fundamentalmente por la situación de China. Y hay quienes hoy día ya comienzan a hablar de una nueva crisis asiática. ¿Estamos lejos de una crisis asiática? ¿Estamos cerca de una nueva crisis asiática? ¿Cómo lo ve usted? Nosotros tenemos una situación internacional que no es muy buena, eso es cierto, pero estamos viviendo un ciclo internacional que es distinto a otros que hemos vivido. Lo que nos pasó con la crisis de Estados Unidos hace unos pocos años, lo que pasó en la crisis asiática, fueron básicamente crisis financieras, que a través de los bancos en el mundo cundió el miedo. Ahora estamos viviendo otra cosa. China está cambiando su forma de crecer y cuánto crece. Y eso, el efecto mayor que está teniendo, aunque en el corto plazo, claro, las bolsas se mueven, es sobre el precio de las materias primas. Y nosotros como exportadores de cobre, claro, no nos gusta nada eso. Y el precio del cobre ha bajado sustancialmente, casi al nivel de los costos en algunas empresas. Y eso tiene efectos para nosotros. Pero no es que tengamos una crisis financiera en ciernes en el mundo. Es un cambio de precios que hacen ver que probablemente terminamos una década casi, que tuvimos la suerte de que el precio del cobre subió y subió mucho y nos permitió gastar mucho más como país,
de lo que estábamos acostumbrados. O sea, ¿estamos lejos, diría usted, de aquel mensaje que en su momento se entregó de apretarse el cinturón para los chilenos? Yo diría que tenemos que ser responsables en lo que hacemos. No estamos, como decían los ministros y dije antes, no estamos en crisis. Tenemos un país ordenado, que está creciendo menos, tenemos que ser ordenados con los gastos y eso incluye el fisco. Mi pega así principal en el gobierno es que Chile sea un país serio en cómo maneja sus platas. Y eso no significa bajar el gasto, significa que suba a tasas moderadas, menores que en el pasado, que cuando había muchos más ingresos podían subir más rápido. Hoy día tenemos que cuidar los recursos que son de todos. Ministro, según la encuesta de IMARC, el gobierno que usted integra tiene un 24% de aprobación, un 72% de rechazo. Desde el Ministerio de Hacienda, ¿qué se puede hacer para revertir estas cifras? Bueno, seguir trabajando, no nos gusta nada y creo que a nadie le gustaría estar con ese nivel de aprobación. Pero esto es bastante transversal. Yo creo que nadie se alegra con esa encuesta. Si uno ve quién gana, no hay instituciones que ganan. Yo creo que estamos en una situación en que la política ha estado sufriendo bastantes cosas y otras instituciones también a propósito, no solo la política, el mundo empresarial, hasta la iglesia en algún momento. Y creo que las instituciones están más tensionadas ahora y parte de esta desaprobación refleja eso. Y es un desafío para nosotros, queremos subir estos niveles de aprobación. No se trata de gobernar para las encuestas, pero hay que tomar en cuenta las encuestas para saber cómo uno lo está haciendo también, cómo es percibido, y por lo tanto es algo que ciertamente tomamos muy en serio. ¿Y desde Hacienda cómo se revierte esto? ¿Cómo se colabora en revertir esto? Bueno, haciendo la pega de Hacienda, la pega de Hacienda es medio ingrata a veces, porque se trata de ser ordenado. Nosotros tenemos que velar por el mediano plazo. Uno podría quizás arreglar una encuesta por un ratito, haciendo locuras, pero que no son sostenibles en el tiempo. ¿Gasto público exagerado, por ejemplo? Por ejemplo, esa sería una posibilidad, o bajar los impuestos, mucho en un momento. Son cosas que típicamente en países que no son tan responsables pasan. Nosotros por suerte tenemos una institucionalidad, desde la regla fiscal hasta la seriedad de nuestros ministros, que nos ayudan mucho a mantener una economía ordenada. Ministro Valdés, muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Muchas gracias. Muy amable.